estado navegando en algunos de los momentos significativos We have been navigating through some significant moments de la vida de nuestro Señor Jesús. in the life of our Lord Jesus. Durante su tiempo de recorrido como hombre en la tierra. During his time among men on the earth. Dándonos con esto cuenta de la tremenda importancia Realizing and putting into part the great vital importance de esos momentos de crisis de nuestro Señor Jesús of those moments of crisis in the life of our Lord para nosotros. for us. Y le invito a que vayamos hoy And to that I invite you al hecho que cambió la historia de la humanidad para siempre en muchas vidas. to take a look at the event that changed the history of humanity forever. La resurrección de Jesús. The resurrection of Jesus. Un hecho que sin duda va ligado a lo que veíamos hace 8 días. And an event without a doubt linked to what we saw 8 days ago En la crucifixión de Jesús. in the crucifixion of Jesus. De su importancia para nosotros. And its practical importance for all of us. La cruz y la resurrección es un hecho que va de la mano, va junto. These two events are crucial to go together. Pero por motivos de estudio los hemos separado. But for motivational reasons of us just studying, we separated them. Mire bien, estos dos hechos de la vida de Jesús These two acts of the Lord son hechos conjuntos. are joint together. No se pueden separar. You cannot separate them. Son solo uno. They are one. Uno va de la mano con el otro. One goes hand in hand with the other. El uno nos conduce al otro. One leads to the other. Es decir, It's to say, si tenemos una cruz en nuestra vida, so it's to say, if we have a cross in our lives, indudablemente tendremos una resurrección. without a doubt, we also have a resurrection. Vamos a Lucas 24 del 1 al 9. Let's go to Luke chapter 24, verse 1 through 9, and you may read it to the language of your preference. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí radica el poder de Cristo para nosotros. And here lies the power of Christ for all of us. Mire, siempre que nos encontramos con una cruz, Always when we encounter a cross, es porque nos está conduciendo a una resurrección. it is leading us to a resurrection. Siempre que Dios te llame a una cruz, When God always calls us to a cross, es porque te está llamando a una nueva vida resucitada. because it's also calling you to a new life that is resurrected in Him. La cruz nunca es el fin para el que confía en Cristo. The cross is never the end for those that have confidence in God. Es el comienzo de una gloria mayor. It is the beginning of a greater glory. Mire, ese es el secreto de la vida cristiana. That is the secret of the Christian life. La vida en Cristo The life in Christ no se centra en escuchar las enseñanzas de Jesús is not just about listening to the teachings of Jesus y como tratar de imitar a Jesús. and trying to imitate Him. Mire, no. No. Ese concepto nos drena. That concept drains us. Cuando usted se dedica toda su vida a querer imitar a alguien, When you dedicate your whole life in trying to imitate someone, perderá su objetivo de existir. you lose your true objective of your own existence. Escuche, Listen, perderá su objetivo. you lose your objective. Pablo nos llamó a ser imitadores de él, Paul called all of us to be imitators of Him.
como Él lo es de Cristo, just as he is of Christ. pero no en el sentido de su forma externa. Not in the sense of his external form, No es ese sentido simplemente. not just in that simple form. ¿Puede haber algo lindo y significativo en querer hacerlo? Maybe there is like a nice and significant things in it, Pero ese no es el sentido de imitar a Cristo. but that was not the whole significance of it. ¿Cómo podemos imitar a Pablo si ninguno tiene una fotografía de Pablo? How can we imitate Paul if we don't have a photograph of Paul? ¿Quién ha visto a Pablo? Who has seen Paul? Ninguno. No one. A eso sumémosle que Pablo nunca conoció a Jesús personalmente. So Paul did not know Jesus in person during his earthly life. Nunca lo conoció. He never knew him. El Señor se le reveló a Pablo Jesus appeared to him, y ni siquiera pudo verlo porque se quedó ciego. and he couldn't really see him because he became blind. Pero él dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. It says, be imitators of me, just like I'm an imitator of Christ. Así que esa no es la clase de imitación que la palabra nos manda a llamar. That's not the form of imitation that the word is calling us to do. Más bien nos llama a la profundidad de la fe cristiana. He's calling us to the most profound form of living in Christ. ¿Cuál es la profundidad? What is more profound? Mire, usted y yo So listen, you and I, estamos llamados a acompañar a Jesús en su vida como discípulos. we are called to accompany Jesus in his life, A que Él mismo produzca en nosotros sus mismas experiencias. so that he himself may reproduce his own experiences. Recordemos las palabras de Jesús. Let's remember the words of Christ. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Those who want to follow me, pick up their cross and follow me. Nos está invitando a seguir sus experiencias. He's asking us to follow his experiences. Y esas experiencias en nosotros son diferentes en cada uno. And those experiences are way different in all of our lives. Y para poderlo imitar, usted y yo tenemos que entender que debemos ir a la cruz también. And in order to imitate him, we must also follow him to that cross as well. Es allí donde comienza la vida cristiana. That is where the Christian life begins. No solo en el creer, Not only in just believing, sino básicamente en el ser. but above all in being. Y la cruz, por supuesto, And of course, the cross siempre simboliza la muerte de nuestra fuerza natural. it always symbolizes the death of our natural strength. Eso es lo que significa la cruz para el cristiano. That's what the cross always symbolizes to the Christian, to Donde Christians. morimos a nuestras pretensiones, That we die to our own methods, a nuestra fuerza, to our own strength, a nuestros métodos, to our own goals, a nuestros deseos. to our own desires. La cruz significa el cese de nuestra actividad. The cross represents the cease of our existence. Yeah. Tenga esto presente. Let's keep this in mind. Dios nunca obra sin la cruz. God never works without the cross. Y mire, y nunca podremos entender lo que Dios hace, And we can never understand what God does ni lo que Dios quiere hacer en su vida, and what God wants to do in our lives hasta que comprendamos a fondo el significado de la cruz. until we truly understand the meaning of the cross. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada. And that's what we were talking about last week. Y esa cruz de Cristo siempre manifestará lo siguiente. And that cross of Christ will always manifest the following. Siempre que el Señor te invita a una cruz, All the time when Christ invites you to a cross, es porque te está indicando una resurrección. he's also inviting you to a resurrection. Pregúntale a la persona que está al lado. That's the person next to you. ¿Están listos para disfrutar la vida resucitada? Are you ready to enjoy the life of resurrection? Pregúntale, o ni siquiera te has dado cuenta que necesitas la cruz. Or have you not just noticed that you need the cross? Pregúntale, ¿le gusta la gloria de Dios? Ask him, do you enjoy the glory of God? Dígale, comienza con la cruz. Then start with the cross. Sin cruz no hay gloria. Without cross, there's no glory. Mira a la persona que tiene al lado. And say to the person next to you, ¿Será que esa persona evita la cruz? do you think that person avoids the cross? ¿Juega baloncito con la cruz? Do you play with the cross?
O como Cristo la enfrenta porque sabe que hay un plan mayor. Or it's like Christ, he confronts it because he understands there's a greater plan. Recordemos, Cristo vivió con la meta más grande, era morir. Remember that Christ lived with the greatest goal was for him to die. Todo discípulo de Cristo tiene esa misma meta. Every disciple of Christ has the same goal. Si usted y yo evitamos la cruz, If you avoid the cross, jamás esperemos resurrección. never expect the resurrection. Jamás espere la gloria de Dios. Never expect the glory of God. La resurrección es el símbolo de la gran medida del poder de Dios The resurrection is a symbol of the greatest measure y de of God's su power. capacidad única and his unique ability de traer a la vida algo después de la muerte. to bring something back to life after death. Pero no medio muerto. Not half dead. Porque a algunos nos gusta quedar como agonizando, pero no muero. Todavía levanta un ojo cuando el Señor Someone dice, to remain agonizing. vas a tener que morir a esto. You're going to have to die to this. Sí, Señor, pero ay, ya, no, hasta el último aliento. And Lord, yes, but give me the last breath. Me gusta sentirme medio enfermo, pero no muerto. I like to feel a little bit of sick, but not entirely dead. No, hermano, si usted no muere, no hay resurrección. If you don't die, there's no resurrection. No la hay. There isn't. Nuestro Señor tuvo que desangrarse por nosotros. God had to actually bleed to death. Dígase usted mismo. Ask yourself. Por eso estoy invitado a seguir a Cristo en la cruz. That's why I'm invited to follow Jesus to the cross. Porque Él está interesado que yo disfrute la vida eterna. Because he's interested in me enjoying eternal life. Y recuerde, la vida eterna no comienza en el cielo. And remember, eternal life doesn't begin in heaven. La vida eterna comienza aquí. Eternal life begins here. Por eso Él dijo, y yo les doy vida eterna. And that's why he says, I give you eternal life. No dice, y yo les daré vida He eterna. doesn't say, I will give you eternal life. Es allí donde la derrota se convierte en victoria. That's where defeat becomes victory. Donde la tristeza se convierte en alegría. Where sadness becomes into joy. Y donde el luto se convierte en vida. And where mourning becomes into life. Todo esto es imposible sin la cruz. All this is impossible without the cross. Porque solo es característico de una vida resucitada. Because it's only characterized in the life of the resurrection. El gozo del Espíritu es característico de un resucitado. The life of joy is also a result of living in the resurrected life. El poder sobre un conflicto es característica de un resucitado. A power over conflict is fruit of the resurrected life. Ahora, hay una historia que nos ayudará a comprender más esto. Now, there's a story that will help us understand this a little more. Mucho más lo que significa la resurrección para nosotros. But more, what the resurrection life means to us. Y es una historia que nuestro Señor Jesús estaba interesado que la entendiéramos. It is a story that even our Lord was more interested in us knowing. Que mientras ayer estaba meditando en ella, de verdad que fui maravillado por el Señor. ¿Cómo así? Cuando estaba estudiando, When I was studying this, me maravillé viendo lo que el Señor quería. I was shocked because what God was really wanting us. Y justo Él está haciendo referencia a todo esto con su resurrección. And he was making reference to, with this story, to his own resurrection. Vayamos juntos a Lucas 11 del 29 al 32. Let's go to the book of Luke, chapter 11, 29 and 32. And once again, you may read it to your the language of your preference. Días antes, tiempo antes, el Señor había hablado acerca de su muerte. Lucas 11. Lucas 11 del 29 al 32. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí que Salomón hay más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús anunció
que él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesus announced that he would be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Tal cual como lo estuvo Jonás en el vientre del pez. Just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. He was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Así que la señal de la que habla Jesús aquí es la resurrección. So the sign that he is speaking here is about the resurrection. Esa es la señal. That is the sign. Así como Jonás había salido después de 3 días y 3 noches Just as Jonah came out after 3 days and 3 nights del centro del vientre del pez, from the center of the belly of that fish, esta fue la señal que el pueblo de Nínive tuvo. so that will be the sign that the village of Nineveh will have. Por eso ellos escucharon el mensaje de Jonás, That's why they heard willingly the message of Jonah. pero el mensaje no era la señal. But the message wasn't just a sign. La señal era Jonás. The sign was Jonah. Mire, así como Jonás fue vomitado por la ballena, Just as Jonah was vomited out from the whale, él fue asignado a los ninivitas. he was assigned to the village of Nineveh. Asimismo, Jesús resucitado So Jesus resurrected. sería la asignación del mundo. It was be the sign to the world, or the assignment to the world. Recuerda esto, Remember this: la muerte no fue algo que le sucedió a Jesús. death could not hold Jesus. Jesús fue ese algo que le sucedió a la muerte. Death happened to him. La muerte no lo pudo contener, Death wasn't contained. lo indigestó, Digested. la venció He overcame, y lo tuvo que regresar. and he had to let him go. Ahora, ¿qué es una señal? What is a sign? Los que estaban hablando con Jesús estaban pidiendo una señal para poder creer. Those who were speaking with Jesus were asking him for a sign so they could believe. ¿Qué es una señal? So what is a sign? Una señal es un medio que transmite información Well, a sign is a means of transmitting information sobre algo, over something, sobre un fenómeno, over a phenomenon, sobre un a proceso process, o sobre una situación. or a situation. A diario estamos inmersos en las señales. Every day we are immersed in signs. Por ejemplo, respire profundo todos. For 1, 2, 3. example, take a deep breath. Esa es una señal de que usted está vivo. That is a sign that you are alive. Y si tose es porque está enfermo. And if you cough, you're sick. O es que ya está viejo y hasta con la saliva se atora. Or you're old and you're choking on your own saliva. Pero es una señal que revela algo. But it's a sign that's revealing something. Por ejemplo, For example, en la 66 estamos llenos de señales in 66 we're full of signs. que a veces todos ignoramos. So the majority of the time we all ignore. Pero allí están, But it's right there. tal cual como las señales del fin del mundo. Just like the signs of the end of the world. Muchos las están ignorando, And many are ignoring it. pero ahí están. But they're right there. Nadie puede decir que no había señal. And no one can say there were no signs. Cuando el guarda de tránsito lo paró, usted decía, oye, pero yo no sabía en cuánto era el speed. Ahí está el letrero. When the cop stops, you'd be like, I didn't see none of the signs, but like, it's right there. Esa es una señal. Those are signs. Dan información. It gives information. Aclaran algo desconocido. It clarifies something that wasn't known. Con el fin de inducirnos a creer. For the end goal to help us to believe. Y este fue el efecto que tuvo Jonás en Nínive. And this is what Jonah had an effect towards the people of Nineveh. Recordemos cómo sucedió. Let's remember how this Y happened. yo le invito a que hoy se lea el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos, es cortico. If you may read the book of Jonah. It's only 4 chapters. Pero yo le voy a parafrasear la historia. And I'll paraphrase this. Dios envía a Jonás a Nínive con un mensaje de juicio. God sends Jonah with a message of judgment to the people of Nineveh. Pero él se negó porque no iba con su visión. But he denied it because he wasn't going with his own vision. Él dijo no. He said no. Y entonces tomó una embarcación en contra de Nínive. So he got into a ship and went the opposite way of Nineveh.
Entonces Dios los siguió y provocó una gran tormenta. God followed him and he provoked a big storm. Y en medio de todo el caos dijeron, esta es la ave de agüero, tirémoslo al mar. And they said, this is the guy sent from God, and let's throw him away up from the boat. Y un gran pez, yo creo que un cachalote, llegó y ¡blup! A big Se fish lo came tragó. out of nowhere and just swallowed Jonah. Después, el pez mandado por Dios, And then the fish that was commanded by God en el tiempo preciso que Dios ordenó, in God's own timing, lo mandó a que lo dejara sano y salvo en la estación de la playa. to leave him on the shore of the beach untouched and unharmed. Y con amor llegó y lo vomitó. With the love of God, he just spewed him out. Y queda allí intacto, lleno de jugos gástricos y oliendo a bacalao. And there, full of gastric juices and smelling like fish. ¿O usted qué pensó? ¿Que Jonás estaba ahí en VIP esperando a que lo...? No, Do you think Jonah was just sitting there VIP? no. No. Y entonces, después de ser vomitado, Jonás fue a Nínive a anunciar el mensaje de Dios. Then after that nasty event, Jonah went to Nineveh to announce God's message. Pero escuche esto. But listen to this. A una nación que jamás había visto a Jonás. To a nation that never knew who Jonah was, Pero además de esto, jamás había escuchado de Dios. but never ever heard of God. Ellos como nación adoraban al dios Dagón. At them as a nation, they were worshiping a god of Dagon. Y sabe, eso es lo más interesante. And that is something that's very interesting. El dios Dagón es una deidad de los asirios. The god Dagon is a deity of the Assyrians. Y mire lo interesante. And listen to this, it's very interesting. El dios Dagón es representado como un hombre y mitad pez. He's represented as half fish and half man. Era el sireno de la época. That was the mermaid of the era. Ese era el dios de ellos. That was their god. Y Jonás como señal And Jonah, as a sign, venció, overcame, no bajo su poder, not by his own power, sino bajo el poder de Dios. but under God's power. Venció al pez que se lo comió. Overcame the fish that ate him. Y Jesús dice, y aquí hay uno más grande que Jonás. And it says, here is a greater deity than Jonah. Y allí había uno más grande que la deidad de los ninivitas. And there is a greater deity than those of Nineveh. Tal cual como Jesús se expresa de Jonás. Just as Jesus expressed of Jonah. Pero pensemos algo. But let's think of this. Nínive no era un pueblito organizado todo en hilera frente a la playa. Nineveh was not a village that was not even near the sea. De modo que cuando Jonás fue vomitado, todos... ¡Ah! No, No one saw what Jonah was vomited out. para nada. Not at all. Nínive era una de las grandes ciudades del tiempo antiguo. Nineveh was one of the largest cities in the ancient times. Y Jonás fue caminando por toda la ciudad anunciando el mensaje del arrepentimiento. And Jonah went walking through the whole city announcing the message of repentance. Por cada calle el mismo mensaje. For every street, it was the same message. ¿Recuerdan qué era lo que él decía? Remember what he was saying? Arrepiéntanse, porque si no de aquí a 40 días Nínive será destruida. Repent, because in 40 days Nineveh will be destroyed. Repita, 40 días. Let's say 40 days. Ahora, entendamos lo que Jesús dice aquí. Let's understand what Jesus was saying here. Señal. A sign. No fue el mensaje de Jonás la señal. It was not Jonah's message. Era Jonás. The sign was Jonah himself. Fue algo en este hombre que captó la atención de todas las personas, There was something in this man that captured the attention of everyone, que los convenció a creer en ese mensaje. that convinced them to believe in that message. No se nos dice qué fue. We are not told exactly what that is. Algunos críticos dicen que quizás su aspecto físico había cambiado. Perhaps some critics suggest it was a physical appearance of himself. Algo sucedió al estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Something had to happen to him during those 3 days and 3 nights and inside the belly of that fish. Quizás los jugos gástricos del pez, de ese cachalote, lo blanquearon. Perhaps the gastric juices of the fish ¿Qué sé cleansed yo? him. I don't know.
O quedó oliendo a pescado, no sé qué pasó. Oh, he stayed smelling like a fish. I have no idea. En vez de desintegrarlo, Instead of disintegrating him, lo transformó, lo blanqueó de alguna forma. it transformed him and it bleached him. Algo cambió en Jonás para convertirse en una señal para Nínive. Something in him changed to become a sign for Nineveh. Por eso ellos creyeron. That is why they believed. Algo cautivador sucedía en Jonás. Something amazing had to happen to Jonah Después de que fue expulsado del gran pez, after being expelled from the great fish. que evidenciaba lo que él contaba. They gave evidence to what he was saying. Porque sin duda él contó que lo tragó una ballena. Because without a doubt, he told him that he was eaten by a whale. Y sin duda ellos le creyeron. And without a doubt, they believed him. Tenía que haber alguna evidencia. There must have been some type of evidence. No dice que usted está loco. They weren't saying, well, this guy is crazy. Dios, ¿cuál Dios? What God? Si nosotros tenemos a Dagón. We have Dagon. ¿Y este quién es? Who is this guy? ¿Que nos van a destruir? They're going to destroy us. ¿Cómo? How? Algo cautivador había en la vida de Jonás para hacer la señal. Something had to happen that they had to believe Jonah. Y mientras les decía que si no se arrepentían en 40 días serían destruidos, And while he declared that in 40 days they didn't repent por el estilo de vida degenerado que habían adoptado, from their degenerate lifestyle which they have adopted, ese estilo por el cual como ciudad se estaban desmoronando, and as a city that they were themselves falling apart, en misericordia Dios traería juicio sobre ellos para borrarlos como un cáncer de la faz de la tierra. in mercy God will bring judgment upon them to erase them like a cancer from the face of the earth. Así actúa el Señor por misericordia. And that's how God acts as a way of mercy. Cuando se encuentran unas células de cáncer, hay que combatirlas y sacarlas del cuerpo porque si no todo el cuerpo se llena de cáncer. Because if he sees something of like a cancer-like symptom, he has to erase the whole thing, because if not, the whole body will be contaminated. Por eso el Señor dice, si tu mano te es causa de caer, córtatela. That's what it says. If your hand is the reason why you sin, cut it off. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. If your eye is leading you to sin, take it off. Not literally. Y creo que todos entendemos a lo que él habla. And we understand what he's saying. Ahora, Jonás, su vida, Jonah, his life, fue tan impactante para ellos that was so impactful for their life que los volcó a la verdad. that it turned them to the truth. Toda Nínive se arrepintió como si fueran un solo hombre. Everyone repented as one, Se vistieron de silicio y de ceniza and they dressed in sackcloth and ashes, y se lamentaron arrepintiéndose and they wept in repentance, y se volvieron a la misericordia de Dios. and they turned to the mercy of God, Porque vieron en Jonás una señal because they saw in Jonah a sign de que Dios hablaba en serio. that God was speaking seriously, Que Él no está nunca bromeando. that this guy is not joking, Que tampoco tiene favoritos. that he also doesn't have favorites. Porque incluso si el mismo profeta optaba por andar en contra del propósito de Dios, Because even the prophet who was against the own purposes of God sería confrontado en juicio. will be confronted in judgment. Todo esto es una revelación de la misericordia de Dios, All this is a revelation of the mercy of God que siempre brota para nosotros del arrepentimiento, that brings out forth the life of repentance, de la capacidad que tiene Dios de traer a vida algo que está muriendo. the ability of God to bring life out of something that is dead. Uno de los mayores avivamientos de la historia ocurrió en Nínive One of the greatest revivals in history happened in Nineveh, y ocurrió por la señal de Jonás, and it happened because of the sign of Jonah, un hombre arrepentido. a man repenting. A esto es lo que Jesús apunta. This is what Jesus is pointing to. Miren, esta es la señal de la resurrección. That was a sign of the resurrection. Recuerde con Jonás. Remember with Jonah. ¿Qué decía Jonás? What was Jonah saying? Si no se arrepienten 40 días, If you do not repent in 40 days, en 40 días serán destruidos. in 40 days you will be destroyed. ¿Usted recuerda cuántos días pasó Jesús con sus discípulos después de resucitar? Do you know how many days Jesus spent with disciples after his resurrection?
40 días después de su resurrección, 40 days after his resurrection, dándoles evidencia física del poder de Dios en la cruz. gave them physical evidence of the power of God on the cross. Ya no solamente eran sus enseñanzas, No longer it was just his teachings, enseñanzas inspiradoras para volver a Dios. inspirational teachings that will return people to God. El cuerpo de Jesús era la señal, His glorified body was a clear sign una señal clara de cómo opera Dios. of how God works in us. Diga, sin muerte no hay vida. Say, without death, there is no life. Hermano, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Without repentance, there is no revival. ¿Desea sentir el poder de la vida nueva? If you want to feel the power of the new life, Pregúntale a la persona que está al lado. say to the person next to you, ¿Deseas do you desire? sentir el poder de la vida nueva fluyendo en ti? Do you want to feel the power of the new life flowing through you? Dile, pues prepárate para morir. Well, prepare yourself to die. Dile, no tengas miedo a morir. Don't be scared to die. Morir es lo mejor que puede pasarle al hombre. Dying is something good that happened to men. Morir a sus pretensiones. To die to their own pretensions. Morir a su yo. To die to themselves. Morir a sus propios planes. To their own plans. Porque la muerte nunca es el fin. Because death is not the end. La muerte es el comienzo para una vida glorificada. That death is something new for a new life. No tenga miedo cuando el Señor le diga, necesitas morir aquí. Do not be scared when God says you need to die in this area. Porque detrás de eso nada lo contiene. Hay una resurrección para abrazarnos. Because behind that is nothing of the end, but instead a new resurrected life. Jesús dijo, Jesus said, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. whoever wants to save his life, he will lose it. Todo el que quiera guardar su pellejo, Everyone that wants to save their own skin, su apariencia, their appearance, su imagen, their image, su tesoro, their treasure, lo que más aprecia, the thing that they love the most, ese lo perderá. they'll lose it. Pero todo aquel que pierda su vida, But those who lose their life, su pellejo, their skin, su their apariencia, appearance, sus intereses, their own interests, su tesoro, their own treasure, por causa mía, for his own sake, la hallará. they will find it. Mateo 16:25. Matthew 16:25. Mire, siempre todos estamos dispuestos a jugar hasta nuestra reputación en ocasiones Many are willing to risk even their own reputation por causa de un deseo. for something they desire. Pero todo deseo de los hombres es efímero. But all that desire is just temporary. Creo que todos nos dimos cuenta de alguna otra forma el escándalo de una pareja que fue encontrada en un concierto. I think we all know about the scandal that happened with that couple that happened at that Coldplay concert. Porque él hasta sabe de quién es. Yeah, no. It was everywhere. Yo no lo dije. I couldn't escape it. Fueron anunciados en medio de su infidelidad. They were exposed in a moment of their own infidelity. Y toda la internet los vio. And everyone on the internet saw. Escúcheme. But listen, ¿Y qué quedó de eso? and what happened there? Nada. Nothing. Cosas efímeras. It was temporary. En el momento en que estaban siendo infieles, ellos sentían que estaban arriesgando todo, ¿cierto? The moment they were exposed to being unfaithful, they knew they were risking something. Nunca se imaginaron que iban a quedar en nada. They never knew that they never knew at that moment they would be with nothing, left with nothing. Así son todos los deseos del hombre. That's how every desire of man is. Arriesgamos lo que tenemos por lo que queremos. We risk everything that we want. Y cuando lo tenemos, But when we have it, no tenemos nada. we have nothing. Todo pasa. Everything passes away. Los placeres pasan. The pleasures pass away. Esta tierra pasa. This earth passes away. Pero el que permanece en el Señor permanece para siempre. By those who pertain in the Lord, they were pertaining in Him as well. Por eso Jesús dijo, But that's what Jesus said. el que arriesga su vida por causa mía, But everyone that gives their life for Him will. el que es capaz de morir a sus propios intereses por causa mía, Who's capable of dying for their own interest for my cause. ese
siempre hallará la vida. he will always find life. Y escrito está, el que halla la vida alcanza el favor del Señor. And he who finds life will always encounter God's favor. Escuche, la resurrección The resurrection es una evidencia irrefutable de la victoria de Cristo sobre mi vida. is an undeniable evidence of Christ's victory over us. No hay otra. There is no other way. No son mis palabras, There's not my words. no son mis deseos, It's not my desires. no son mis caminos. It's not my ways. Nada de esto evidencia el poder de Cristo sobre mí. None of that gives us evidence of the power of Christ within me. Yo puedo hablar hermoso de la I palabra, can speak beautifully about the word. pero si nunca me he encontrado con la cruz, nunca tendré resurrección en lo que yo hablo. If I never find myself with the cross, there'll never be evidence of what I'm speaking of. Hermanos, las enseñanzas de Jesús son lo más grandioso. The teachings of Jesus are marvelous. Y si usted se da cuenta, son nombradas por cientos de personas que ni siquiera creen en Cristo. And it's quoted and followed by many thinkers who agree with them, and repeat them. Muchos, ¿perdón? No. Okay. No, Muchos pensadores, can we hit the repeat? Sorry. Muchos pensadores, Many thinkers, muchos filósofos many philosophers, la replican they replicate them y llegan a nombrar a Jesús, and they name Jesus, pero no tienen vida en ellos, but they have no life porque sus enseñanzas no tienen vida, because their teachings have no life, porque no se encuentran con la cruz. because they've never encountered themselves at the cross. La cruz es la evidencia que seré resucitado. The cross is evidence I will be resurrected. Hermano, su cruz Your cross es el punto de partida para su vida nueva. is a starting point to live at the glory resurrected life. Su cruz, Your cross, no la cruz de su esposa, not the cross of your wife, no la cruz del pastor, not the cross of the pastor, no la cruz del vecino, not the cross of the neighbors. no. Cada uno, Jesús dijo, tiene su propia cruz. He said that everyone has their own cross. Tiene sus propias cosas a las que deben morir. They have their own things that need to die too. Pero te aseguro que si mueres por mi causa, todo lo que necesites lo hallarás. But if you die everything to my cause, you will find everything that you want. Ese fue Jesús. That was Jesus. Hermanos, nunca tendremos la señal de la resurrección We don't have the sign of resurrection en nuestras vidas in us sin la señal de la cruz. without the sign of the cross. Y la resurrección es vital para nosotros, mis hermanos. The resurrection is vital for all of us. Sencillo, si Jesús murió, It's easy. If Jesus died, nosotros también debemos morir. we must die as well. Pero si Jesús resucitó, And if he resurrected, nosotros también debemos resucitar. we will also resurrect. Todo lo que atraviesa por la muerte de Cristo Everything that passes through the death in Christ llega a la vida, comes into life, a la vida eterna. into eternal life. Escuche, a la vida abundante, Listen to the abundant life, donde no hay limitación alguna. where there's no limitations. Hermanos, no se pueden romper las ataduras del yo, The chains in our selfishness cannot be broken. las ataduras del egocentrismo Of selfishness por fuerza propia. by our own strength. No se puede, No, it cannot. se los aseguro. And I promise you, No vayan por ese camino. don't go through that path. No hay nada allí. There's nothing there. No se puede romper. It cannot be broken. No se pueden romper las ataduras de la mente y del alma The chains of the mind and the soul por voluntad propia. by our own will. No se logra. There cannot be accomplished. No vaya por ese Don't camino. go through that path. No se sanan las heridas del corazón por sí solas. The wounds of the heart are not healed by themselves. Eso no sucede. That does not happen. Las heridas no se sanan por sí solas. They don't heal by themselves. Todo evoluciona. It all involves. Puede transformarse con el tiempo, It transforms over time. pero las heridas quedan. But the wounds De stay. modo que cuando alguien vuelve a tocarte por allí, ¡ay! And whenever someone touches you through that, you're like, oh. O usted dice, por allí jamás volveré. You say to you, I will never go to that Por- ever again. Porque ya estoy sano y jamás por allí volveré. Because I'm healed and I'll never go there again. Usted no está sano. You're not healed. Usted quedó
preso de una circunstancia. You're still in prison because of that situation. Nadie puede romper esas ataduras. No one can break those chains. Pero Jesucristo resucitado de entre los muertos But being resurrected among the dead puede vencer toda atadura. can overcome every form of change. Porque solo Él puede darnos una nueva vida, la vida resucitada en el Espíritu. Because he's the only one that can give us a new life, a life resurrected in Jesus. Escuche, te cambia por Spirit. uno nuevo. He changed you into something new. No te hace mejor persona. That doesn't make you a better person. Ese no es el cristianismo. That is not Hay un Christianity. fruto de algo bueno. There's a fruit of something new. Pero no eres tú. But it's not you. Es Cristo en ti, It's the life of Christ resucitado. resurrected. Mire, el Señor. The Lord. Escúcheme, ayer que estábamos reunidos en el equipo de hombres, Yesterday when we were all together in men's group, escuché un testimonio muy lindo referente a esto mismo. I listened to a testimony that's referring to this story. Él no está aquí, yo sé que él está en línea, He's not here, but I know he's online. pero él me decía, lo que yo estoy viviendo, But he said something that I'm living. nunca lo quiero perder. I don't want to lose it. Y me dijo, yo quiero que escuches esto. And he said, I want you to listen to this. Y me puso el mensaje de una chica que le estaba hablando. And he gave me a message of the girl he's talking to. Y le decía, Yeah, okay, I just didn't want to expose him. My bad. bueno, en el mensaje, pues, Yeah, in text messages. le decía a la persona, To the person. a Camilo, Camilo. yo sé que no hay ningún problema con él. You know, hopefully there's not a problem. Él le decía, And he said, yo no puedo creer que el que me esté hablando seas tú. I cannot believe that the person that is speaking to me is you. Es otro. It's another person. No entiendo qué te pasó. I have no idea what happened to you. Pero yo sé que si tú pudiste, yo también puedo. But I know if you can, I can too. Y él me decía, esta me conoció en el peor tiempo de mi historia. He said that that person knew him at the worst moment of his life. Y no puede creer lo que yo soy ahora. And they cannot believe who I am today. Y yo tampoco a veces me lo creo y no lo quiero cambiar. And not even I can believe it and I want to change it. Ese es el poder de la resurrección. That is the life of the resurrection. Mire lo que dice Ezequiel. Look what it says in Ezekiel. Dice, él no dice que él transformaría nuestro corazón de piedra en uno de carne. Doesn't he say that he will transform our heart of stone into a heart of flesh? Lea bien lo que dice. And let's read what it says. Él quitará el corazón de piedra. He says he will take away the heart of stone. Lo arrancará He will remove it. y pondrá uno nuevo de And carne he will place one of flesh. que siente de nuevo como él. That feels anew, just like him. Es nuevo. He's new. El estuche es el mismo, It's still the same body, pero el corazón ya no lo es. but the body is no longer, the heart is no longer. En el corazón donde está los sentimientos, las emociones y el ser del hombre. The heart where the being, the feelings and the expression of a being. Es el mismo, It's the same, pero es but it's diferente. different. Hay algo que le pasó. There's something that happened. Tiene un nuevo corazón. They have a new heart. 40 días Jesús dándoles testimonio For 40 days, Jesus giving testimonies de la resurrección. of the resurrection Con su mismo cuerpo, with his own body, pero diferente. but different. Por fuera seguía siendo el mismo. Through the exterior, it was still the same. Estaban las llagas en su mano. His wounds were still there. Por su apariencia le reconocieron. By his appearance, they will recognize him. Este es Jesús. And they said, "This is Jesus." Pero el alcance de su nuevo cuerpo sobrepasaba los límites de esta tierra. But in its scope, it surpassed the limits of this earth. A esa vida de resurrección Dios nos ha llamado. This is the life of resurrection He's calling us for. A que sobrepasemos todos los límites que esta tierra quiere ponernos. To surpass the limits that the earth is trying to place on us. A eso mismo te ha llamado Dios. That is what God's called us to. A que sobrepases tus mismos límites. To surpass our own limits. Pero no con un curso de superación. But not by our own course of preparation. Tenga fe, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Have faith. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Es una vida nueva. It's a new life.
que brota de haber muerto a algo que te ataba. From having to die to something that had you tied down. Es una vida nueva It's a new life. que brota de algo que no te dejaba ser, From something that wasn't allowing you to be, pero ahorita eres. but now you are. Hermano, si usted no puede ver su pasado con claridad, If you can't see your past with clarity, quizás es una señal de alerta de que usted sigue allí vivo, maybe it's an alerting sign that maybe you're still alive en su pasado. in your own past. Si usted no puede reconocer If you cannot recognize su condición pasada, of your past conditions, si usted no puede reconocer sus limitantes vencidos, if you can't see your own limitations, quizás es una señal de alerta que te indica no has muerto aún, sigues en tu vida pasada. it's an alerting sign saying that you have not died to yourself. Si usted y yo seguimos en los mismos achaques, es porque nos falta cruz. Maybe if we stay in the same customs, maybe we're lacking the life at the cross. El mismo de siempre. The same as always. No hay cruz. There's no cross. El yo sigue vivo. The me is still living. Pero si usted puede reconocer los cambios significativos, But if you can recognize significant changes donde te ha tocado morir por causa de Cristo, where you had to die in order to for the cause of Christ, entonces usted no solamente está viviendo la vida nueva, not only are you living a new life, sino que usted está creciendo en poder y en autoridad. but you're also being raised in a new life of power and authority. En estos días hablaba con alguien In these last few days, I was speaking with someone, y le decía, mira, siempre que nos enfrentamos a un reto que nos pone a los límites, every time we face a challenge that's always confronting our limits, y que nos llevan al punto donde necesitamos decidir, o es Cristo o soy yo, or we come to a point where it's saying, is it me or is it Christ? y decidimos morir, And we decide to die, crecemos a una nueva esperanza. we grow or we rise up to a new what is it? Hope. Y allí se nos da poder y autoridad. And there it gives us power and authority. Jamás usted tendrá autoridad en algo que usted no ha vencido. You will never have authority of something you can never overcome. Jamás usted tendrá poder sobre algo que usted no ha vencido. You will never have authority of something you can't overcome. Y escrito está que el que está en Cristo no es vencido por nada ni por nadie, And it says those who are Christ are never overcome by anything. sino que Él como Cristo vence al mundo. But like he is in Christ, he overcomes the world. Y ese poder y autoridad, And that power and authority, todos everyone en su entorno lo van a reconocer. around you will recognize it. ¡Wow! Eres diferente. Oh wow, you're different. Emanuel, Cristo resucitó en ti, te estoy viendo, eres otro. Right, Jesus really resurrected within you. I see you differently. Y Él puede reconocer de dónde está siendo sacado. And he can recognize where he's being taken out of. De sus estados del yo, Of his states of himself, donde no era capaz de negarse a Él. that he couldn't deny himself, De sus deseos carnales, that of his own desires of the flesh, donde no era capaz de dejarlos atrás. that he couldn't leave it behind. Pero por causa de Cristo los dejó. But the cause of Christ, he left it there. Y en Cristo fue levantada una nueva esperanza. And Jesus was resurrected in a new life. Y entonces usted, Emanuel y yo y usted nos volvemos en una señal para el mundo. All of us become a sign for Christ. Wow, si Él puede, yo también puedo. If he can, I can do as well. El problema está en que como todos los cristianos somos tan buenos, no tenemos que cambiar en nada. But it's because sometimes we're like, all the Christians are good that we don't have to change in anything. Entonces la cruz para qué? And so what's the reason of the cross? Y convertimos el evangelio en negocio. And we transform the life of the Christianity Negocio into a de business. deseos. Business okay? Negocio de Business of desires. venga Cristo que el Señor le da carro, casa, beca, esposa nueva también. Come to Christ and he'll give you everything desires of your own heart. Dios le cambia todo, hasta la esposa, en serio. And God changes everything, even the wife. Él va a hacer todo lo que usted en su corazón tenga. He will do everything that you have in desires of your own heart. Y la Biblia dice que el corazón es perverso. But the Bible says that the heart is perverse.
¿A usted le gustaría que le den algo bien perverso? Do you want to give you something that's very perverse? Entonces, ¿qué está pidiendo usted los anhelos de su corazón? Then why are you asking something of your own heart? Escuche, Listen, cuando Él llega a Cristo, when he comes to Christ, el Señor arranca su corazón, God tears from his heart, pone un nuevo corazón. places a new Y heart, en ese nuevo corazón and a new heart, están los deseos de Dios there's the desires of para God, que se cumplan en Él. but it be fulfilled in Ya him. no son los deseos de Manuel, It's not desires of son los himself, deseos de Cristo en Emanuel. but the desires of Christ Y in por eso Él him. puede vencer toda And that he's circunstancia. able to overcome every situation, Porque a Cristo ni siquiera lo venció la misma muerte. because he is still advances in death. Hermano, cuando andamos en la resurrección, When we're living in the resurrection, ya no andamos en enseñanzas que inspiran. we're no longer in just inspirational teachings. Andamos en una vida triunfante. We're in a life that